Si pudieras enfrentarte cara a cara con un humano de hace 30.000 años, probablemente perderías. No solo era más fuerte, más resistente y más hábil que tú, también tenía un cuerpo preparado para sobrevivir, no para estar sentado todo el día. Nos creemos la cúspide de la evolución, pero ¿y si somos su versión más débil? Hoy vamos a descubrir por qué nuestros propios antepasados no tendrían piedad con nosotros. Hace unos 300.000 años surgieron los primeros Homo sapiens. Técnicamente, eran como nosotros. Pero en la práctica, eran otra historia. Vivían en un mundo brutal. Sin supermercados, sin medicina, sin nada que los protegiera excepto su cuerpo y su mente. Cada día era una lucha real por la supervivencia. Y para resistir, tenían que ser fuertes. No solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Sus huesos eran más densos, sus músculos más desarrollados, sus reflejos más agudos. No tenían tiempo para debilidades. Dormir en el suelo, correr largas distancias, cazar con lanzas, escapar de depredadores, era su rutina. Nosotros, en cambio, hemos dejado atrás esa realidad. Nos hemos refinado, domesticado, o quizás suavizado. Y no hablamos de miles de generaciones. Genéticamente, esos humanos aún somos nosotros. Pero algo cambió. Y no fue solo el entorno. Fue el estilo de vida, la comodidad, la desconexión con lo natural. Comparados con ellos, podríamos parecer una versión beta de nuestra propia especie. Más alta, tal vez. Más tecnológica, seguro. Pero mejor adaptada a la vida real. Cuesta creerlo. Y lo más inquietante es que estos cambios no se dieron lentamente durante millones de años. Ocurrieron en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. Así que, ¿cuándo dejamos de ser ellos y empezamos a ser nosotros? Durante miles de años, los humanos fueron máquinas de supervivencia. Caminaban decenas de kilómetros al día, cargaban presas, trepaban, corrían, luchaban. Pero algo curioso ocurrió. Cuanto más civilizada se volvía la sociedad, más comenzamos a debilitarnos físicamente. Nuestros huesos, por ejemplo, ya no son lo que eran. Literalmente. Se estima que la densidad ósea del Homo sapiens moderno es casi un 50% menor que la de nuestros antepasados. Y no es solo un dato técnico. Eso significa que nuestros esqueletos aguantan menos presión, son más frágiles y propensos a fracturas y enfermedades como la osteoporosis. También perdimos masa muscular proporcional. Aunque en promedio ahora somos más altos que muchos humanos del pasado, no somos más fuertes. De hecho, nuestra potencia física ha disminuido. ¿Por qué? La respuesta está en nuestra forma de vida. El cuerpo humano se adapta al uso. Si lo retas, se vuelve más resistente. Si lo acomodas, se atrofia. La revolución agrícola redujo la necesidad de cazar y moverse. La revolución industrial nos sentó frente a máquinas. La revolución digital, frente a pantallas. En apenas 10.000 años, pasamos de ser nómadas endurecidos a oficinistas con sillas ergonómicas. Evolucionamos hacia la eficiencia, no hacia la fortaleza. Nuestros ancestros se forjaron con esfuerzo físico constante. Nosotros, con comodidad. Y como todo músculo que no se usa, la especie también se debilita cuando no se esfuerza. Cuando pensamos en el origen de nuestra debilidad física moderna, muchos imaginan la era digital. Las pantallas, las sillas, el control remoto. Pero en realidad, el proceso comenzó mucho antes. Todo empezó con algo que parecía una gran idea, la agricultura. Hace unos 10.000 años, dejamos de ser cazadores-recolectores para convertirnos en agricultores. Y aunque eso nos permitió asentarnos, almacenar comida y construir civilizaciones, también nos cambió profundamente. Cultivar implicaba menos movimiento. Ya no había que recorrer kilómetros persiguiendo presas. Bastaba con cuidar el terreno. Con el tiempo, nuestros cuerpos se volvieron menos activos y nuestra dieta, menos variada. La agricultura trajo más calorías, pero menos nutrientes. Más cereales, menos proteína. Y el cuerpo lo sintió: crecimiento atrofiado, inmunidad debilitada y una notable caída en la estatura promedio. Pero la transformación no se detuvo ahí. La siguiente gran mejora fue la revolución industrial. Trabajo en fábricas, luego en oficinas. Y finalmente, la etapa final, la revolución del sofá. Pantallas por todos lados. Transporte que nos lleva sin mover un músculo. Comida a domicilio. ¿El resultado? Un cuerpo humano programado durante millones de años para moverse, ahora pasa el 90% del día sentado.
Y lo irónico es que llamamos a eso progreso. Pero si le preguntaras a un humano del Paleolítico qué opina de nuestra rutina actual, probablemente no lo entendería. O peor aún, nos compadecería. Porque lo que nosotros llamamos comodidad, para ellos sería debilidad. Cuando hablamos de evolución, solemos pensar que el cerebro humano ha ido creciendo, perfeccionándose, volviéndose más inteligente con cada generación. Pero, la realidad es mucho más incómoda. Nuestro cerebro, literalmente, se ha encogido. Comparado con los humanos del último periodo glacial, hace unos 17.000 años, el cerebro moderno es entre un 10 y 15% más pequeño. Y no hablamos solo de volumen. También ha cambiado su forma y, posiblemente, su rendimiento. Entonces, ¿nos estamos volviendo más tontos? Aquí es donde empiezan las teorías. Una de las más populares es la hipótesis de la autodomesticación. A medida que formamos sociedades complejas, ser agresivo o demasiado independiente dejó de ser útil. Era mejor ser dócil, predecible, manejable. Y al igual que los animales domesticados, que también presentan cerebros más pequeños que sus versiones salvajes, nosotros pudimos haber seguido el mismo camino. Otra teoría dice que nos volvimos especialistas. En lugar de saberlo todo para sobrevivir solos, empezamos a depender del grupo. Y al delegar tareas, nuestro cerebro dejó de necesitar tanta capacidad multitarea. Pero la más aceptada actualmente es la del ahorro energético. El cerebro consume una enorme cantidad de calorías. En un mundo más cálido y cómodo, mantenerlo grande era menos necesario. ¿Y la inteligencia? Nadie lo sabe con certeza. Quizás no se trata de ser más tontos, sino de usar menos el potencial que alguna vez tuvimos. Y eso, tal vez, sea incluso más preocupante. La transformación del ser humano no solo se nota en el cuerpo, también se refleja en el rostro. Literalmente, nuestras caras ya no son las mismas que las de nuestros antepasados. Hoy tenemos mandíbulas más pequeñas, dientes más apiñados y estructuras faciales menos definidas. Pero esto no es solo una cuestión estética. Es una señal de un cambio profundo en nuestra biología. Durante cientos de miles de años, nuestros ancestros comían alimentos duros, fibrosos, difíciles de masticar. Eso moldeó sus mandíbulas, anchas, fuertes, bien desarrolladas. Pero desde que adoptamos la agricultura, y más aún con la aparición de los alimentos procesados, nuestra dieta se volvió blanda. Puré, pan, azúcar, comida rápida. Nada que exija esfuerzo mandibular. ¿El resultado? Las mandíbulas dejaron de crecer como antes, y los dientes, que aún intentan salir como en la antigüedad, ya no caben. Por eso millones de personas hoy sufren de muelas del juicio impactadas, necesidad de ortodoncia y apnea del sueño. Y no solo eso. Dormimos en camas cómodas, con la boca abierta, lo que tampoco favorece el desarrollo facial. Los expertos afirman que muchos de nuestros problemas respiratorios actuales podrían tener origen en esta transformación del rostro humano. Lo interesante es que esta no es una evolución natural. Es una adaptación a un entorno artificial, a un estilo de vida que nuestros genes nunca anticiparon, y que, poco a poco, va rediseñando quienes somos, empezando por la cara que vemos en el espejo. Después de repasar todo lo que hemos perdido o modificado, es inevitable hacerse la gran pregunta: ¿hacia dónde vamos? Vivimos más que nunca. La expectativa de vida se ha duplicado e incluso triplicado en comparación con nuestros ancestros. Y no es un detalle menor, pasamos de sobrevivir 30 años a planear jubilaciones a los 70. Pero esa longevidad no vino gratis. Vino con efectos secundarios. Hoy enfrentamos un catálogo creciente de enfermedades modernas: obesidad, diabetes, depresión, ansiedad, cáncer, infertilidad, trastornos autoinmunes. Muchas de ellas estaban ausentes, o eran extremadamente raras, en los humanos prehistóricos. Y aunque es cierto que tenemos mejor medicina, también tenemos cuerpos más frágiles, mentes más estresadas y hábitos que contradicen nuestra biología. Además, dependemos de la tecnología para casi todo, para movernos, para trabajar, para relacionarnos, incluso para descansar. Y esa dependencia no solo cambia lo que hacemos, cambia lo que somos. La evolución ya no es lenta ni natural. Ahora se acelera con pantallas, algoritmos y estilo de vida artificial. Estamos creando una versión mejorada de nosotros mismos o una más desconectada de la esencia humana. ¿Es este el siguiente paso de la evolución, o el principio de una involución disfrazada de progreso? Lo cierto es que nunca antes una especie había moldeado tanto su entorno. Pero ahora, por primera vez, ese entorno también nos está moldeando a nosotros.
Y lo más inquietante de todo es que no tenemos idea de en qué tipo de humanos nos estamos convirtiendo. A pesar de los cambios que nos han debilitado en ciertos aspectos, hay una característica que nos distingue como especie, nuestra increíble capacidad de adaptación. Y eso se refleja, sobre todo, en la diversidad humana. No todos evolucionamos igual. A medida que pequeños grupos de humanos comenzaron a expandirse por el mundo, se enfrentaron a entornos radicalmente distintos, desiertos abrasadores, selvas densas, montañas heladas. Y el cuerpo humano, como una máquina viva, respondió. En las zonas más frías, la piel se volvió más clara para absorber mejor la luz solar y producir vitamina D. En las alturas de los Andes o el Himalaya, los pulmones crecieron, la sangre cambió, el corazón se adaptó. En los mares del sudeste asiático, comunidades como los Bajau desarrollaron la capacidad de bucear a profundidades extremas gracias a un vaso agrandado. No son superpoderes. Son adaptaciones reales, biológicas, documentadas. Y lo más sorprendente es que muchas de estas características se transmiten incluso si esas personas ya no viven en esos entornos. Es decir, su cuerpo sigue siendo distinto, porque su historia fue distinta. La diversidad humana es prueba viviente de que no hay una sola manera de ser humano. Somos el resultado de millones de decisiones, migraciones, climas y desafíos. Y aunque hoy el mundo tiende a la homogeneidad cultural, la biología nos recuerda que venimos de caminos muy distintos. Y que en esa diferencia está también nuestra mayor riqueza evolutiva. Hoy somos humanos distintos, más longevos, más cómodos, más conectados, pero también más sedentarios, más dependientes y quizá más frágiles. Nuestros antepasados sobrevivieron glaciares, depredadores, hambrunas y catástrofes sin tecnología, sin hospitales, sin manuales. Nosotros necesitamos una app para dormir mejor y otra para recordar beber agua. No se trata de romantizar el pasado ni de odiar el presente. Se trata de reconocer que hemos cambiado. Y que muchos de esos cambios no fueron elegidos por nosotros, sino por el entorno que construimos. Un entorno que a veces nos fortalece y otras veces nos adormece. Quizá no somos la versión más fuerte de la humanidad, pero todavía podemos ser la más consciente. Y eso empieza por mirar atrás, no para volver, sino para aprender. Para recordar que nos hizo humanos en primer lugar, la adaptación, la resiliencia, la curiosidad. La evolución no ha terminado. Solo ha cambiado de forma. Y tal vez la gran pregunta de nuestro tiempo no sea en qué nos estamos convirtiendo, sino en qué queremos convertirnos. Porque si algo nos enseñó el pasado, es que el cambio no se detiene. Pero sí se puede dirigir. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos evolucionando o involucionando? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite repensar lo que significa ser humano hoy. Y si quieres más contenido como este, suscríbete al canal. Lo que viene, apenas está empezando.